Buenas tardes, ¿cómo están todas? Vamos a empezar la clase rezando al Espíritu Santo. Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, hacenos conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con el capítulo 3 de San Juan. ¿Ya? Estamos avanzando en el conocimiento de las palabras de Jesús captadas por San Juan, que son realmente distintas, no distintas, sino matices distintos y un enfoque distinto al de los demás evangelistas. Entonces, te leo el capítulo 3, que tiene dos títulos, digamos, que son la visita de Nicodemo y el nuevo testimonio del Bautista, que hoy vamos a ver solamente la visita de Nicodemo, que es sumamente jugosa, o sea, tiene mucho contenido. Bueno, entonces dice, había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, judío influyente. Este vino a él de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, pues nadie puede hacer los prodigios que tú haces si Dios no está con él. Contestó Jesús y le dijo: en verdad te digo que si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le respondió: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Jesús le contestó: en verdad te digo que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del espíritu, espíritu es. No te sorprendas de que te haya dicho que os es preciso nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Contestó Jesús: tú eres maestro en Israel y lo ignoras. En verdad te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de cosas terrenas y no creéis, ¿cómo ibais a creer si os hablara de cosas celestiales? Pues nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es preciso que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Bueno, y hasta ahí. Sigue un poquito más la visita de Nicodemo, ¿verdad? Estos versículos, pero ya quiero detenerme para que no sea tan larga la lectura, ¿verdad? En el contenido que te decía que es muy, muy profundo, las palabras de Jesús son muy, muy elocuentes, dicen mucho, ¿verdad? A pesar de que son cortas las frases que dice, está manifestando mucho, sobre todo mucho espiritualmente, ¿verdad? Bueno, entonces Nicodemo es miembro del Sanedrín, ¿sí? Judío, por supuesto, ¿verdad? Se piensa que es escriba o doctor de la ley, escriba o, como te diría, o fariseo, ¿verdad? Pero en realidad, o un fariseo muy bueno, si lo fuera, miembro del Sanedrín. Y Jesús le dice: maestro de Israel, tú eres maestro de Israel, ¿verdad? O sea que eso era, o sea, era un conocido, conocedor de la ley, valga la redundancia,
conocedor de la ley. Entonces razona y entiende. Pero para entender las cosas divinas es necesario ser humildes. ¿Ya? Entonces ahí está el punto importante para poder captar lo que Dios nos quiere decir. Ser humildes. Una actitud humilde ante Dios que habla, ante Dios que, que manifiesta lo que quiere o lo que, sí, lo que quiere de nosotros. ¿Ya? Humildad. Para esto no basta la razón. Y mucha gente, lastimosamente, muchos cristianos, se quedan en la razón. Y ni siquiera en la razón, se quedan en los sentimientos muchas veces, ¿verdad? En los sentimientos de si siento o no siento, me gusta o no me gusta, cosas más bien tangenciales, ¿verdad? O sea, que si el sacerdote dijo esto, no dijo esto, me gusta, no me gusta, que si las personas, que si el coro, que si, no sé, qué otra cosa puede ser en la misa, por ejemplo, ¿verdad? Que es lo que nos congrega así como con más frecuencia. Entonces, se requiere humildad, no solo la razón y mucho menos solo el sentimiento, ¿verdad? Se requiere humildad, la virtud de la humildad, ¿verdad? Que vamos a repasar un poquito lo que es, porque es muy importante, ¿verdad? Jesús eleva primero a Nicodemo a esta virtud, haciéndole ver que está lejos de esa sabiduría, porque le dice, tú eres maestro de Israel y no lo entiendes. Y Jesús no hace las cosas sin sentido, ¿verdad? No le va a decir eso por decirle, ¿verdad? Sino que justamente lo que quiere es llevarle a la humildad, ¿verdad? A la actitud humilde, que ya la tenía, ¿verdad? Porque se acercó a Jesús y le dijo, Rabí, le dijo ya maestro, ¿verdad? Lo que significa Rabí. Sabemos que venís de parte de Dios, pero porque nadie puede hacer los prodigios que tú haces si Dios no está con él, ¿verdad? Entonces, perdón, Nicodemo podía esperar que Jesús le hablara de él mismo, o sea, de Jesús, ¿verdad? Que le hablara de su misión, y sin embargo le salió con otra cosa, ¿verdad? Bueno, entonces le pide una actitud humilde, ¿verdad? Él confiaba mucho en su ciencia, ¿verdad? Como que ya sabía él que Jesús venía de Dios, que hacía milagros, ¿verdad? Y que los milagros eran reales porque no se podían explicar por la ciencia, ¿verdad? Y sin embargo, Dios le hace esa advertencia, ¿verdad? Tú eres maestro y lo ignoras. Y le hace pasar por esa humillación para ser morada del Espíritu Santo, para poder entender. Y eso es muy, muy importante porque Dios así nos trata. Nos busca, nos hace ser humildes, nos permite humillaciones o nos dice cosas que nos pueden humillar. Bueno, Jesús directamente no, ¿verdad? Permite humillaciones más bien que nos ayudan a conectar con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y Nicodemo evidentemente dio el paso de la humildad, ¿verdad? Dio el paso de la humildad porque le volvió a preguntar, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Se puso a la altura de alumno, de discípulo, ¿verdad? En lugar de decir, no sé, podría haber dicho mil cosas, pero dijo eso, preguntó, ¿verdad? Y esa es la actitud que tenemos que tener con Dios, de pregunta, de escucha, ¿verdad? Preguntarle, todo diálogo consta de una persona que escucha y una persona que pregunta o cuenta, ¿verdad? Y un diálogo con Dios tiene que ser muchas veces preguntas que le hacemos a Dios, ¿verdad? Preguntas que
no sé, de nuestra vida o de los evangelios, de cosas que no entendemos o que queremos entender mejor. Entonces, recién ahí, cuando él se pone en esa actitud de discípulo, Jesús le descubre, le abre, le abre el velo de los misterios de la fe. Y de esa manera lo hace más sabio. Entonces, qué importante entonces es que pongamos esa actitud, esa virtud, que ejercitemos esa virtud de la humildad para que la podamos ejercer con Dios. La ciencia humana es grande, ¿verdad? Y es grande por ayuda de Dios, de hecho, ¿verdad? No es que sea solo el hombre, ¿verdad? Sino la inteligencia nos fue dada por Dios. Y se queda minúscula esa ciencia que es grande, la ciencia humana, ¿verdad? De todos los aspectos, se hace minúscula ante los artículos de la fe, ante las verdades de fe, para luego, ¿verdad?, ser meditadas durante toda la vida, porque son palabras que tienen vida, ¿verdad? Son palabras de fuego, son las palabras de Dios. Y con la admiración tenemos que escuchar y meditar estas palabras de Dios, con la admiración de quien se da cuenta de que son verdades divinas que superan la inteligencia humana, ¿verdad? Entonces, es importante tener en cuenta esto, o sea, con esto que leímos, que estamos leyendo, Dios nos enseña eso, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un pequeño inciso para hablar sobre la humildad. La humildad que es tan importante en el cristiano, ¿verdad? Y que está tan poco de moda. Sobre todo las consecuencias, lo que hace una persona humilde. Y yo pensaba, por traer un personaje de la actualidad total, ¿verdad?, que es Tirica, pienso que se ganó el cariño de la gente por su humildad, por su cercanía, ¿verdad?, por estar haciendo cosas que a la gente le gusta, por estar, no sé, dando un abrazo, haciendo lo que la gente le pide que haga, cosas que es pensar en el otro. Entonces, se me ocurre nomás, se me ocurría cuando leía cosas sobre Tirica y tanto cariño que provoca, ¿verdad? O sea, como bueno, eso, cariño, cariño y atención, ¿verdad? O sea, todo el país está en función de Tirica, ¿verdad? ¿Qué hace y qué deja de hacer? Bueno, entonces, la humildad. La humildad la tenemos que ejercitar porque tenemos el pecado original. El pecado original que justamente fue de soberbia. Fue seréis como dioses, le dijo el demonio, y les hizo pensar de que Dios quería ponerse encima de ellos, ¿no? Cuando que no tenía nada que ver con la realidad, ¿verdad? Y que si es que ellos desobedecían al Padre, iban a ser como dioses, ¿verdad? Entonces, esa es la tentación, ¿verdad? La tentación del demonio en la que cayeron nuestros primeros padres. Y el Papa Francisco, en su segunda encíclica, nos recuerda un porqué más profundo de la humildad. ¿Por qué tenemos que ser humildes? Y con su habitual cercanía, ¿verdad?, de cómo nos habla el Papa siempre, dice, no tenemos que olvidar lo que con demasiada frecuencia olvidamos, con el ajetreo de la vida cotidiana, que no somos dioses, que no somos Dios. No sé si, no dijo en plural, que no somos Dios, somos seres creados, criaturas de Dios, dependientes de Él.
¿verdad? Y de hecho es la única virtud en la que Jesucristo se pone de ejemplo. Probablemente más adelante vamos a encontrar ese versículo, ese capítulo, donde Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Ah? Y Jesús no se pone de ejemplo en todas las virtudes porque lo podría haber hecho, es Dios, ¿verdad? Pero se puso como ejemplo de esta virtud, dándonos a entender así lo importante que es, ¿verdad? Somos súper valiosos a los ojos de Dios, ¿verdad? Y sin embargo, quiere que nos sepamos nada, que sepamos que somos nada, a pesar de ser muy valiosos ante Dios y a pesar de que nos ama inmensamente, ¿verdad? Y San José María decía, dice en uno de sus libros, que no eres humilde cuando te humillas, sino cuando te humillan y lo llevas por Cristo. Es más fácil cuando nosotros decimos, bueno, yo me voy a humillar y voy a decirle a fulanita que me perdone, ¿verdad? Por no sé qué cosa. Por supuesto que es muy valioso pedir perdón, maravilloso. Pero es más valioso todavía si la fulanita me viene y me dice algo que me molesta y yo no le digo nada, ¿verdad? Me humilló, me humilló y yo no le dije nada, no le reclamé, ¿verdad? Entonces, cuesta ser humildes, cuesta. Es saberse es ubicarse, ¿verdad? Ubicarse. Qué feo es una persona en lo humano, ¿verdad? Qué feo es una persona que no está ubicada, que piensa que es más importante de lo que es, o se moviliza o pretende tratos de una persona de más categoría que ella. La humildad no tiene nada que ver con el dinero. Que a veces por ahí la gente, desde hace unos años, ¿verdad? No sé desde qué momento, lógicamente, se empezó a llamar a las personas pobres, a las personas con pocos recursos económicos, se les empezó a llamar humildes. Es una persona humilde, cuando que a lo mejor es muy soberbia, ¿verdad? O sea, que no tiene que ver el dinero con la humildad. La humildad es muy difícil de definir la humildad. La palabra humildad viene de humus, que es tierra. Nosotros estamos hechos de barro. Dios nos puso el alma y por eso tenemos vida, ¿verdad? Dependemos absolutamente de Dios. Y solo tenemos dos opciones en nuestra vida, o Dios o yo. Y muchas veces ese los demás se disfraza, el yo se disfraza de los demás, de mis hijos, de mi marido, de mi casa, ¿verdad? Pero en el fondo es yo. Entonces no pienso en los demás, no pienso en los vecinos, no pienso en mis parientes, no pienso, no sé. Bueno, en una de esas frases que andan por ahí, lindas, ¿verdad? Dice Jesús, en realidad no andan por ahí, es sacado, encontré en una red social, no sé si Facebook creo que, pero son extractos de un libro que escribe una mujer a la cual Dios le habla, le va diciendo cosas y ella va anotando en su oración, ¿verdad? Muy parecido a Él y Yo, es el libro del cual les suelo hablar, pero no es ese, es otro. Es una mujer española que está ahora, que vive aún, ¿verdad? Por eso no se conoce tanto. Ella está escribiendo todavía estos libros, ¿verdad? Son unos libros maravillosos donde Dios le va diciendo cosas que quiere que nos transmita a nosotros, ¿verdad? Bueno, la cosa es que la frase en cuestión es, con las humillaciones hago a vuestro corazón semejante al mío. Por ejemplo, una enfermedad. Una enfermedad es una humillación, porque nos llena de limitaciones, ¿verdad?
nos llena de limitaciones, que ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer aquello, no puedo comer esto, no puedo hacer esto, etcétera, ¿verdad? Entonces, la humildad nos lleva a conocer simultáneamente nuestra miseria y nuestra grandeza. Pues nuestra grandeza ante Dios y nuestra miseria ante nosotros mismos, ¿verdad? ¿Y cómo crece la humildad? Porque sabemos todas, y ahora con lo que dijimos un poquito más, las bondades y la grandeza de la humildad. Pero ¿cómo crecer en esta virtud? Una forma concreta de crecer es el ser una persona agradecida. Primero con Dios y después con los demás, con las personas, ¿verdad? Una persona que no agradece o que agradece poco es una persona que piensa que merece. Merezco que me hagan este favor, merezco que me hagan este servicio. Y en realidad no merecemos nada, ¿verdad? Si nos damos cuenta de que venimos del barro, de que tenemos defectos, de que muchas veces no hacemos lo que tenemos que hacer. Y también el perdonar y pedir perdón. Es un camino de humildad fantástico. Ser perdonado es una gran cosa, ¿verdad? Ser perdonado por Dios y ser perdonado por las personas cuando nos equivocamos, cuando hacemos las cosas mal. ¿Y cómo cuesta pedir perdón? Cuesta reconocer que hice mal. ¿Cuántas veces la gente lo que hace es excusarse, justificarse? No, pero sí, lo que pasa que en este caso, no, lo que pasa es que fulanita luego, lo que pasa es que fulanito hizo no sé qué cosa, ¿verdad? Y se justifica y ya no encuentra razón para pedir perdón. O no encuentra razón para perdonar, porque la ofensa fue a lo mejor muy grande, o yo la agrando por mi falta de humildad. A lo mejor no fue tan grande la ofensa, pero yo digo, ¿cómo me pudo haber hecho eso a mí, siendo que yo soy lo que soy, ¿verdad? Entonces, eso es el perdón, ¿verdad? Es una gran muestra de humildad. Y ese perdón es importante vivirlo entre padres e hijos, entre esposos, por supuesto, primero entre esposos, después entre padres e hijos, entre hermanos, entre parientes, entre vecinos, entre amigos, o sea, de todo, en todos los modos de relacionarse es necesario el perdón. Y su ausencia o su falta es lo que está haciendo el mundo más difícil de vivir, o sea, más difícil de habitar, ¿verdad? Y, ¿qué más te digo de la humildad? La humildad, falta humildad cuando hay un afán desmedido por distinguirse. Distinguirse o que noten que hice no sé qué cosa, que llamar la atención, ¿verdad? Llamar la atención también. Una preocupación excesiva por sentirse útil, por ser reconocido, por lucirse, a veces hasta en el servicio, ¿verdad? Porque lo propio de la humildad es servir, lo propio del ser humano, ¿verdad? O sea, la razón de ser de nuestra vida es el aprendizaje, ¿verdad? Aprender a ser mejores personas y aprender a parecernos a Cristo, ¿verdad? Vamos a ser mejores personas pareciéndonos a Cristo, que fue perfecto hombre, ¿verdad? Pedir ayuda es una forma de humildad, y negarse a pedirla es soberbia, ¿verdad? La conversación centrada en uno mismo. Yo hice, yo dejé de hacer, yo me fui, yo traje, yo llevé, yo puse, como nosotras siendo el centro, ¿verdad? Pensar mucho en nosotras mismas, eso es lo que produce esa conversación centrada en nosotras mismas, ¿verdad? Todo lo que a mí me pasa. Hay personas que llamativamente hablan de sí mismas todo el tiempo, ¿verdad? Y eso es desagradable hasta humanamente, porque no deja hablar al otro, porque no se interesa en el otro,
¿verdad? Y la persona humilde evita conducir las conversaciones a su historia. Lo que hace es integrar la propia vida dentro de la vida del otro. ¿Qué quiero decir con esto? Si cuenta algo de su propia vida, es para enterarse de lo que le pasa a la otra persona, por ejemplo, ¿verdad? O para hacer un diálogo. Bueno, nos enseña el apóstol, además, el apóstol Pablo, parece que es el que dice, a no cansarnos de ser humildes, porque la humildad es la casa de la caridad. La caridad habita en la humildad. O sea, no puede haber caridad si no hay humildad. Y somos todos hermanos. Tenemos que aprender a convivir, ¿verdad? Y para eso hay que disculpar, hay que comprender, hay que comportarse como instrumentos de unidad. Y si no lo pudimos hacer, si no lo supimos hacer, pedir perdón o perdonar. Son modos de vivir esa humildad. Bueno, entonces, ese sería el inciso, ¿verdad? Cerramos el inciso y volvemos un poco a Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo se dirige a Jesús con delicadeza, con respeto, ¿verdad? Movido por los milagros y la predicación que hizo Jesús. Y tenía necesidad de saber, pero era todavía poco sobrenatural. Por eso Jesús, en un instante, ¿verdad? Le hace dar el salto a la parte sobrenatural. Nicodemo era muy noble, decíamos, y le defiende a Jesús ante el Sanedrín, después, bueno, está muy cerca de Jesús, ¿verdad? Y bueno, entonces ahora ya nos quedan 10 minutos. Me avisa. Bueno, entonces sabemos que eres Dios, le dice, que eres de Dios, perdón, no le dice Dios, sino de Dios. Nadie puede hacer lo que haces si no, ¿verdad? Y Jesús le contesta. Jesús le contesta, si uno no nace de nuevo, no puede no puede ver el reino de Dios. Si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Esas palabras de Jesús son sumamente profundas, ¿verdad? Como te decía, le ayuda a Nicodemo a dar el salto a lo sobrenatural, ¿verdad? A no quedarse solamente en los milagros, en lo que vio, ¿verdad? En lo humano. Y entonces le pregunta, ¿pero pueden hacer un hombre de nuevo? Le dice Nicodemo, ¿verdad? O sea, se pone como discípulo, como alumno, ¿verdad? Y ahí la respuesta. Le dice, en verdad te digo que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del espíritu, espíritu es. No te sorprendas de que te haya dicho que es preciso nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Entonces, se dan cuenta que cómo Jesús nos habla del bautismo, ¿verdad? Del bautismo, que es donde nos viene esa vida divina, y de todos los sacramentos, de la Eucaristía, que a continuación, después, antes de su pasión, nos regaló la Eucaristía, ¿verdad? Entonces, el agua y el espíritu le abre un horizonte sin límites, ¿no? Sin límites, que además podemos trasladar a nuestra propia vida, a cualquier cristiano, ¿verdad? Esa apertura, ¿verdad? Ese horizonte sin límite es para todos nosotros.
¿verdad? Para todos nosotros, si nos dejamos conducir dócilmente por la gracia divina y los dones del Espíritu Santo. Son condiciones, ¿verdad? Porque si no nos dejamos conducir, no nos puede Dios dar su vida a través de los sacramentos. En esto hago mucho hincapié siempre, porque actualmente se dejó de lado no constancia, sino la frecuencia en el uso, no quiero decir, en la recepción de los sacramentos. A veces comulgo los domingos, a veces no. La frecuencia realmente, para un cristiano, la frecuencia es diaria de la Eucaristía. La frecuencia puede ser diaria. Obligatoria es una vez al año, ¿verdad? Pero lo que ayuda a mi alma es inmenso para dejarlo a solamente una vez por semana, ¿verdad? Si yo comiera una vez por semana, lo débil que estaría en el cuerpo, ¿verdad? Y sin embargo, al alma, ¿cómo la alimentamos? ¿verdad? Apertura hacia Dios. El cristiano tiene que apartarse del egoísmo, ¿verdad? De las inclinaciones de la soberbia, para ir entendiendo lo que Dios le enseña en su interior. Ese nacer de nuevo con el agua y con el espíritu, ¿verdad? O del agua y del espíritu, como le dice Jesús. Nacer de nuevo a través de esa oración, a través de esa conexión con Dios, constante, diaria, vamos a lograr eso que Jesús le está enseñando a Nicodemo, ¿verdad? No te sorprendas que te haya dicho que es preciso nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Ese Espíritu Santo que nos habla, ¿verdad? Y acá me acordaba de un libro que se llama El Decenario del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo le dice a la mujer que escribe, que se llama Javiera del Valle, le dice que si la persona no escucha, no hace caso, en primer lugar le dice que pone una escuela en cada alma, donde él va enseñando, ¿verdad? Donde él va enseñando, y si la persona no escucha, no atiende, no escucha, no hace caso, la escuela se cierra. Y ninguna de nosotras queremos que se cierre la escuela que tiene el Espíritu Santo en nuestra alma, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que poner todos los medios como para que estar muy atentas, ¿verdad? Muy atentas a sus palabras. Bueno, hasta aquí llegamos hoy.